Buenos días, amigos y hermanos. Gracias le damos al Señor porque hoy, este día o esta mañana, donde culmina la semana mayor, donde hoy probablemente muchas iglesias estuviéramos haciendo la ceremonia de la Santa Cena, donde probablemente estamos anhelando que pronto la hagamos como hemos acostumbrado a hacerla. Pero amigos y hermanos que están escuchándome hoy me acerco a ustedes para simbólicamente hacerles llegar y comenzar esta mañana con el significado de la Santa Cena. La Santa Cena del Señor. Y quiero invitarlos a que comencemos esta mañana a orar primeramente. Vamos a entregarle al Señor este momento para que Él sea el que nos dirija y aprendamos de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque permites que a través de esta tecnología llegue a los hogares de mis hermanos, de mis amigos, tu palabra, donde lo primordial que deseamos es que tu mensaje transforme y llegue a todo aquel que pueda ver y escuchar este video. Te pedimos que por favor, Espíritu Santo, tú seas el que nos llene, el que nos dé sabiduría, el que nos dé entendimiento y que tú seas el que, por favor, permita, Señor, que nosotros abramos el corazón y que tú puedas entrar en nuestro corazón y nos puedas enseñar, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quiero llevarte hoy en esta mañana a Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Y quiero que desde allá de tu casa, o donde estés ahorita descansando, me imagino que debes estar cuidándote, protegiéndote. Y esta palabra que voy a comenzar esta mañana, dice: mientras comía Jesús, tomó pan, y bebiéndolo, tomó pan, y lo partió. Y bendiciéndolo, lo partió, dándoselo a sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiéndolo dando gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Este pasaje que estamos leyendo, hermano, es la institución de la cena del Señor. Es la que Jesús estableció durante las días o noches que Él hizo la entrada triunfal a Jerusalén. Donde días antes de celebrar esta cena del Señor, lo recibieron con canto, con alabanza, y se escuchaban muchas palabras como por ejemplo, que está escrito: bendito es el Señor, Hosana. Esa entrada triunfal fue un día antes de hacer la Santa Cena, de la Cena del Señor. Como pueden ver, simbólicamente Jesús muestra de que el pan es su cuerpo
y de que cuando lo partió, lo bendijo y dijo que era en memoria de su cuerpo, de los maltratos, insultos, como fue molido. Y era simbólicamente para que recordáramos por lo que él estaba pasando, o por lo que iba a pasar. Simbólicamente también nos enseña de que la sangre derramada del nuevo pacto era para el perdón de todos nosotros. Pero también les comparte, al momento de la Santa Cena, él les comparte a sus discípulos y le dice: y hoy digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros, y en el reino de mi Padre y después. Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que la Santa Cena pronto nos reuniremos con Él otra vez. La Santa Cena nos podemos simbólicamente ver de qué manera Él nos enseña de que debemos orar y recordar su muerte, pero lo más importante es recordar su venida de nuevo a la tierra. Y estará con todos aquellos que estén con Él. Este es el significado de la Santa Cena. Esto es lo que realmente Jesús les enseñó a sus discípulos. Y que a través de hoy, de la palabra, podemos aprender de esta enseñanza de Jesús. Hermano, el tema de hoy, de esta mañana, el que hoy quiero compartirte a todas las iglesias, a todos aquellos que están escuchándome, es que tengamos una enseñanza, un ejemplo grande que Jesús nos dio en su vida en la tierra. Cuando Él hizo la entrada triunfal en Jerusalén, donde un pueblo lo adoraba, lo exaltaba y lo bendecía y estaba con Él, luego de pocos días, ese mismo pueblo que gritaba en la entrada triunfal: Hosana, Hosana, bendito eres, Señor, luego gritaban con la misma fuerza, pero decían estas palabras: crucificado, crucificado. Qué difícil sería para Jesús ver el cambio de las personas. Días antes lo adoraban y días luego lo insultaban, lo maltrataban. Podemos ver que el corazón del hombre, si no está con el Señor, es duro, cambia. Y este es un gran ejemplo de lo que pudo haber sucedido, de lo que sucedió y aconteció en esos días. En lo que hoy en día le llaman Semana Santa. En lo que es, para mí, que quiero decirte que la Semana Santa es todos los días. Semana Mayor podría ser mejor nombrada. ¿Por qué? Porque es una semana donde aprendemos de lo que Jesús hizo, del sacrificio que Él hizo, y lo más grande, del poder de vencer la muerte. Pero hoy quiero llevarte a uno de los acontecimientos
que luego de la Santa Cena Jesús hizo, y que quiero enseñarte que aprendamos a través de este título que hoy le colocamos al tema de hoy, al mensaje de hoy, y es: las victorias se ganan en oración. Las victorias se logran es conectado con Dios. Las victorias se pueden lograr ganar es buscando la palabra de Dios. Y yo hoy quiero, a través del mensaje, enseñarte de la palabra de Dios el gran ejemplo, y que tú y yo reconozcamos. Quiero que leamos Marcos capítulo 14, del 32 al 42. La palabra dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hermano, quiero comenzar este texto compartiéndote de que hay muchos principios y enseñanzas que podemos obtener a través de esta lectura. Pero antes de comenzar, quiero decirte que la palabra Getsemaní significa de que Getsemaní era un lugar donde Jesús compartía con sus discípulos, no solamente luego de la Santa Cena. Ya él visitaba anteriormente el Getsemaní, que mejor conocido es el Monte de los Olivos. Probablemente era porque era una parte donde Jesús se sentía seguro de estar con su Padre. Getsemaní proviene del arameo. Está compuesta por dos palabras: gak, que significa prensa, y la otra, semaní, significa y proviene del chemaní, que significa aceite. O sea, si unimos estas dos palabras, dice prensa de aceite. Era tan precioso ese Getsemaní, porque de ahí provenía lo que ellos necesitaban, el precioso aceite. Era un aceite de oliva. Para ello era muy importante mantener con mucho cuidado toda esa parte.
era tan precioso que Jesús la tomó como para poder tener presencia con su Padre. El Getsemaní, muy conocido como los montes de los olivos, era el lugar especial para Jesús. Y Él llevaba a sus discípulos. Él llevaba su espíritu a orar allá. Podemos ver que en el versículo 33, Jesús se fue junto con ellos luego de la Santa Cena. Pero toma en especial a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo más seguro que Él toma a estos 3 discípulos porque ellos eran sus líderes, podríamos decir sus líderes o sus discípulos de confianza, y los lleva consigo para orar. Se aparta y les comparte y les dice: voy a ir a orar, pero ustedes espérenme aquí. Pero le dice Jesús a ellos que oren. Y les dice que vigilen. Aquí podemos ver el primer principio. Siendo el Hijo de Dios, teniendo un caminar donde muchos vieron de que Jesús tenía el poder para hacer todas las cosas, siempre Él requería a lo primordial, y era buscar la oración, buscar hablar con Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros, confiados, creemos en Dios, creemos en Jesús, y los momentos que estamos viviendo, las angustias que podemos estar pasando, las desesperaciones, no vamos a un monte de olivos, no nos acercamos, no buscamos acercarnos al Señor? Jesús, podemos ver que Jesús tomó, no solo, fue con 3, con todos, pero escogió a 3 para acercarse, y especialmente más a los montes de olivos. ¿Desde cuándo tú no oras con tu familia? ¿Desde cuándo tú no oras y te acercas al Señor? Probablemente estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, eran muy cercanos a Jesús. Pero continuemos. Vemos que Jesús comenzó a decirle que se sentía triste y que esa tristeza iba acompañada con algo que para él era angustioso, y es la angustia. La Biblia habla de angustia. Para nosotros la angustia probablemente es miedo, preocupación, pero para Dios, en el Antiguo Testamento, angustiarse es tener temor, un terror. Pero quiero compartirte que angustiarse en griego se refiere a un sentimiento de terror profundo ante la terrible perspectiva de cargar con cualquier pecado, con cualquier maldad que probablemente tengas escondido o pasando. Y tú podrías decirme, ¿y qué era lo que angustiaba a Jesús? Si era un Dios, un Hijo de Dios, y era santo. Te quiero decir que esta angustia de Jesús era porque Él era un Dios, es un Dios, como Hijo de Dios, tenía el atributo y podía tener y ser un Dios omnisciente. Y como tal sabía de lo que le venía
y de que Él iba a cargar con tus pecados, con mis pecados y con la maldad de la humanidad. Y luego de eso Él sabía, siendo el Hijo de Dios y teniendo conocimiento de que es omnisciente, sabía que iba a venir la furia de la ira de Dios. Porque Él iba a cargar con todos nuestros pecados. Y sabía lo doloroso que iba a ser ese momento. La furia, la ira de Dios es fuerte. Pero hermano, Jesús muestra y nos enseña en este texto de que Él era presa de ese terror, de esa angustia. Y la angustia era por todos estos pecados. A pesar de esto, Él no le preocupaba tanto el sufrimiento, los insultos, los maltratos, lo que hemos visto a veces en películas o como nos narra la historia en la Biblia, que nos dice de que fue ultrajado, golpeado. Eso físicamente probablemente a Jesús no le daba angustia. La angustia por la que Él estaba pasando, que lo llevó a entristecerse y hasta el punto de que pudiera llevarlo a la muerte, mentalmente, era la de los pecados, la de cargar con nuestros pecados. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué fue a hacer Jesús? ¿Por qué lo hizo Jesús? Sabemos que Jesús fue a orar. ¿Y por qué Él le tomó tanta importancia a eso? Y la respuesta puede ser esta. Porque de pronto queremos hacer nuestra o no tomar en cuenta a Dios. Jesús sabía que Dios tenía el control de todo. Jesús sabía que le venían momentos difíciles, dolorosos, pero esos momentos difíciles era la furia de la ira de Dios. El versículo 34 Jesús nos dice y le dice a los discípulos que su tristeza que él tenía hasta el temor de que le producía probablemente la muerte, pero que él necesitaba acercarse a Dios. Hermano, amigo, estás en tu casa, probablemente estás triste por lo que estamos viviendo. Probablemente te sientes en este momento angustiado. No dejes que la ira de Dios te sobrevenga. Puedes orarle al Señor, acercarte, decirle al Señor. La oración de este gran ejemplo de Jesús hacia nosotros es que te va a liberar y te va a dar consuelo y paz. Jesús buscó consuelo y paz. Jesús buscó fortaleza. Más adelante te voy a ir compartiendo. La oración no es solamente para quitarte la prueba. La oración es para darte fortaleza, para que puedas pasar esa prueba, igual como hizo Jesús.
La oración te va a dar consuelo y paz. Nadie por sí solo podrá pasar una angustia, una prueba por su propia voluntad. Yo hoy quiero animarte y a decirte que con solamente tener presente la presencia de Dios, lograrás salir de la tristeza, lograrás tener la fortaleza. Iglesia, tenemos domingo que no nos reunimos, pero físicamente no estamos acá, pero espiritualmente hay un grupo de hermanos que estamos orando para que en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, llegue el mensaje y que Él nos fortalezca, que Él esté presente en tu vida. No desmayes. Medita en la oración, medita en la enseñanza. En los momentos difíciles, haz lo que hizo Jesús. Jesús buscó un lugar y buscó fortaleza. Las victorias se ganan en oración, hermano. El versículo 35 continúa diciendo: Jesús, yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró. ¿Desde cuándo tú no te postras? ¿Cuánto tiempo tienes que no doblas rodillas? ¿Desde cuándo no esta tristeza que estamos, o esta angustia que estamos viviendo, no has buscado a doblar rodillas, a postrarte y pedirle a Dios que te dé fortaleza? Jesús lo hizo. El versículo 35, Jesús dice una frase o unas palabras: si fuese posible, pasase de él aquella hora. Muchos de nosotros, cuando oramos, no está mal. Cuando oramos, le decimos al Señor: Señor, quítame esto, quita aquello, quita allá. Dios puede tener el poder para hacerlo. Pero Dios necesita que a través de esa prueba, a través de tu oración, tú lo busques y que Él te dé la fortaleza. La prueba puede continuar, pero Él no te va a desamparar y te va a dar fortaleza para que puedas pasar esa prueba. Jesús, en este versículo, no le estaba diciendo o preguntándole a Dios de que quitara la prueba. Jesús le estaba diciendo era que lograra y le diera fuerza para que Él pasara esa hora. ¿Y de qué hora te estoy hablando? De la hora en la que Él iba a llegar a la cruz para ser crucificado, pero por todo, y cargar con todos nuestros pecados. Esa era la hora que a Él le estaba angustiando. La hora del momento de cargar con todos los pecados de la humanidad. Jesús estaba triste porque probablemente Jesús pensaba y le decía: Dios, si tú tienes la soberanía, eres el Dios soberano, posiblemente Jesús necesitaba de que Dios, su Padre, lo fortaleciera para que cuando llegara ese momento, esa hora, Él tuviera la fuerza necesaria para aguantar toda la ira de su Padre. ¿Sabes que la ira de Dios es la que nos invade a nosotros cuando, conociendo del Señor, hacemos algo indebido y no meditamos y no corregimos? Y la furia de Dios comienza a llegar a nosotros por nuestros pecados y comenzamos a tener algo que se llama un tormento, comenzamos
a tener algo que comenzamos a pensar de que por qué lo hice, no lo hubiese hecho. La furia de Dios es terrible. La furia de Dios, como hijo de Dios, podemos estar sintiendo como Jesús. Jesús necesitaba de que cuando llegara esa hora, Él estuviera fortalecido para poder pasar ese momento, esa furia de Dios. Pero la furia iba a ser contra el pecado de la humanidad, no contra Él. Pero Él iba a sentir el dolor y la furia. ¿Cuál sería la furia? El apartarse Dios un momento de Él. Jesús no estaba atormentado por los golpes, por los maltratos. Era por la furia de Dios, por los pecados. Este mal momento del que Jesús iba a pasar, incluía también la traición que iba a suceder por Judas. Eso era una traición donde Jesús sintió dolor de que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Pero eso era el propósito de Dios, de su Padre. En el versículo 36 Jesús le dice, y le llama Abba. Esto en un término, en castellano, significa Padre. Pero más allá de significar Padre, significa respeto, obediencia. Tú a cualquiera no le vas a decir Padre. Tú le dices Padre, es al que te enseñan desde tu niñez, que ese es tu papá. Padre. Jesús sabía que su Padre estaba en el cielo. Tú y yo sabemos quién es nuestro Abba. Tú y yo sabemos quién es nuestro Padre celestial. Respeta a tu Padre. Obedece a tu Padre. Jesús le dice, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Y le dice, era que cuando le dice que todas las cosas eran posibles para ti, es porque él sabía de que Dios tenía el poder para poder lograr de que cuando llegara esa hora fuera fuerte para él, para que él pudiera pasar ese momento. Y le decía, tú tienes otra alternativa, ayúdame. Jesús acá, hermano, en el versículo 36, abre el corazón. ¿Desde cuándo tú no abres tu corazón para Jesús? Jesús aquí buscó la presencia de Dios, la de su Padre. ¿Desde cuándo tú no buscas la presencia de Dios? Los tiempos que estamos viviendo, amigos, hermanos, son fuertes. Las noticias que tú ves son fuertes. Países donde hay muertes. ¿Qué esperas para orar y buscar al Señor? Anímate a buscar al Señor en oración. Dile al Señor que te fortalezca para pasar esa hora y ese trago o esa copa tan difícil que estamos viviendo, que estás viviendo. Tú y yo dependemos de Dios, dependemos de Jesús. Jesús dependió de su Padre. Jesús oraba y le decía, Padre, que se cumpla tu voluntad, no la de Él. Probablemente nos equivocamos en el momento de orar.
Si Dios permite que haya la prueba, es porque Él sabe que va a venir la salida. Confía en Dios. Dios tendrá en ti una palabra, una salida. Confía en Él. Jesús nos da un ejemplo grande. Dios es un Dios omnisciente. Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Él sabe qué salida va a darte. De qué manera vas a poder estar. Quiero darte un significado o una palabra de la ira de Dios. ¿A quiénes va la ira de Dios? Y en el Salmo 75, versículo 8, dice: en la mano del Señor hay una copa de espumante vino, mezclado con especias. Cuando Él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo, hasta las heces. Fíjate cómo nos habla y nos dice de la copa de la ira de Dios. Va a derramar, Dios derrama su ira, es derramando inmundicias para el pecador, para el que no busca arrepentirse, para el que no se acerca a Él. La ira de Dios era tormentosa, o es tormentosa. Probablemente por eso Jesús, esa hora era la que lo angustiaba, saber de que eso era lo que Dios iba a hacer. Y Él tenía esa angustia, pero era por un respeto a Dios. La oración de Jesús a Dios, hermano, fue porque Jesús temía de esa ira de Dios. Dios a veces no quita la prueba, pero te fortalece para que tú pases la prueba. Dios permitió la prueba para Jesús, para que Él pasara la prueba de la cruz y para que nosotros fuéramos salvos a través de Jesús en la cruz. Pero hubo una salida. La salida fue resucitar. Y resucitó al tercer día. Venció a Satanás. ¿Queremos vencer a Satanás? Oremos, busquemos fortaleza, busquemos a Dios, acércate. Hermanos, Mateo 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios decide. La voluntad es de Dios. Él permite y envía la salida a las pruebas. Confía en Dios que estas pruebas que estamos viviendo, habrá una salida. Hay una salida y tú sabes cuál es. Luego Jesús en el versículo 37 y 38 halló a Pedro, a Jacobo y a Juan dormidos. Y les había dicho que oraran y que vigilaran. Jesús le dijo, y podemos leer en esos versículos de que Jesús se acercó y le dijo: Simón, Pedro, te quedaste dormido, no aguantaste ni una hora. Ni una hora. Probablemente Jesús duró una hora, dice el texto. Pero lo más que podemos notar del versículo es que Él nombró a Pedro. ¿Por qué nombraría a Pedro primero, a nada más a Pedro? ¿Por qué no nombró a los otros? Porque Él le dijo a Pedro: orad, oren, vigilen. Probablemente es porque Él sabía que luego Pedro vendría a caer en la tentación. Y la tentación fue que Pedro negó a Jesús 3 veces. Eso fue lo que sucedió. Jesús le dijo:
discernir, vigilen, cuiden, velen. Velen significa vigilar, cuidar. Orar es acercarse al Señor, hablarle a Dios. Jesús sabía de que la carne les es débil y les dijo, el espíritu está dispuesto a que oremos, pero si tú no oras, tu carne les es débil y caes en tentación. Lo más seguro era que Jesús estaba animando a Pedro y a sus discípulos a que a través de la oración mantuvieran el espíritu lleno y la carne, por más débil que fuera, no caía en tentación. Cuando caemos en provocaciones, en tentaciones, es probablemente porque no nos acercamos al Señor. La tercera vez Jesús vino en el 41 y les dijo a sus discípulos. La segunda vez lo había encontrado dormidos. Pero a la tercera vez le compartió y le dijo, ustedes duerman y descansen. Estos tres discípulos, dice el versículo que en sus ojos se veía el cansancio, tenían sueño. Eran pescadores, habían caminado, habían tenido unos días muy tremendos. En aquellos tiempos, hermano, no había carro, era a pies. Llegar a Jerusalén era cansancio. Jesús les dijo, oren. Pero aquí Jesús termina diciéndoles, descansen. Ha llegado la hora. Jesús les dice, tienen que vigilar. Y Jesús le dice, llegó la hora. Ya estoy fortalecido. Ya voy a poder enfrentar lo que venga. Jesús termina con el versículo 42, con las palabras grandeza que es la fortaleza. Jesús les dice en el 42, levántense, porque ya estoy fortalecido, porque ya viene el que me va a entregar. Yo hoy te digo, levántate, gana la victoria, ten una victoria. Victoria es lograr la meta, lograr el objetivo. Gana tu victoria, pero gánala en oración. Toma este ejemplo, el mejor ejemplo que Jesús nos está dando hoy, que yo quiero enseñar a la iglesia y que probablemente muchos hermanos ya la saben, pero la han descuidado, no han vigilado. Es orar a la presencia de Dios, es buscar la presencia, tener en Él la bendición de que Él te va a dar la salida. Hermano, finalizo con 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Dios escucha tu oración. Dios probablemente, tú crees que probablemente Dios quita tu prueba. Ojo, Él puede hacerlo, pero lo más seguro es que Él permite la prueba para que pueda llegar la salida y tú puedas ver la gloria de Dios de esa prueba. La fortaleza está en Dios, en buscar a Jesús. La fortaleza es tener la bendición de acercarte a Él. Hermano, el Señor en su oración en el Getsemaní
podemos aprender de esto? Él se acercó humildemente, reconoció de su tristeza, de su angustia, respetó a su padre, lo llamó por su nombre, oró. Y te comparto algo, no oró una vez, oró 3 veces, tuvo perseverancia. No te conformes con solamente orar un momento, persevera en la oración con el Señor. Y lo más hermoso que Jesús, de lo que podemos aprender hoy, hermano, es que tú aceptes la voluntad de Dios y que tú respetes y que obedezcas lo que Dios desea para ti. Él desea una salida perfecta y grande para que puedas pasar las pruebas. Pero iglesia, te animo a que ores y busques al Señor. Hermano, vamos a casa, pero antes de orar te quiero decir algo. La iglesia Senfol del norte, junto con la de Barquisimeto, estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo lo que estamos predicando, lo que el mensaje de la palabra, llegue a tu corazón. Pero hermano, esperamos que en el nombre de Jesús no llegue solamente hasta ahí. Que tú lo que oigas y leas hoy o que has escuchado estos días, lo pongas en práctica. Que Dios te bendiga. Esperamos que todo lo que hayamos aprendido el viernes en el estudio de Génesis y hoy en la palabra del Señor, hoy domingo, te pedimos que lo pongas en práctica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, santo eres, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti, hoy queremos decirte que antes de irnos a la casa, antes de seguir cuidándonos, tomando las prevenciones de esta epidemia, te pedimos, Padre, que por favor, que cada uno de nosotros te busquemos, que aunque no tengamos ese monte de los olivos al frente, podemos acercarnos, Señor, en cualquier lugar, invocarte y pedirte perdón, pedirte que tú seas el que quite la tristeza, pedirte que a cada uno de nosotros esa angustia de la que tú hablas hoy, por favor, permítenos no tener ese temor para no tener que soportar tu ira, Señor. Pero te pedimos, Padre, que por favor ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos, ayúdanos a estar contigo. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo tú has bendecido este país. Gracias, Señor, porque en estos días has ayudado a muchas familias. Gracias porque has bendecido a tus iglesias. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves a casa y que abramos el corazón para que tú seas el que dirijas nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.